Estamos con don Carlos Vidal Prado, que es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y catedrático de Derecho Constitucional en la UNED. Don Carlos, se está produciendo una discusión técnica entre especialistas en Derecho Constitucional respecto a si el Gobierno está haciendo una utilización adecuada y ajustada a la regulación del estado de alarma en el artículo, creo que es 116 de la Constitución. ¿Cuál es su Sí. opinión? Vamos a ver, el estado de alarma se regula tanto en el artículo 116 de la Constitución como en una ley orgánica del año 81 que regula los tres estados que tenemos en España previstos constitucionalmente para situaciones de excepcionalidad. Uno es el de alarma, que sería el más leve, por decirlo así, y luego está el de excepción y el de sitio. La diferencia entre los tres siempre hemos explicado en clase que es que tanto el de excepción como el de sitio se refieren a cuestiones de orden público relacionadas más bien con terrorismo, violencia callejera, situaciones de contenido más político, por decirlo así, mientras que el estado de alarma está previsto para situaciones al margen del orden público que tienen que ver con una catástrofe natural, unas inundaciones, un terremoto o incluso, como en este caso, una epidemia. La ley orgánica, de hecho, pone como ejemplo concreto para declarar estado de alarma la epidemia. Por lo tanto, creo que el gobierno hizo bien inicialmente en declarar estado de alarma, pero el estado de alarma solo permite limitar, no suspender derechos y además limitar algunos, como el de libertad de circulación, específicamente, y luego algunas otras limitaciones que se refieren a la libertad de empresa, a la actividad económica, ¿no? Que puede, el gobierno puede limitar la actividad económica de determinados sectores, incluso puede obligar a algunas empresas o fábricas a cambiar su sistema de producción para que empiece a producir elementos que hagan falta, como en este caso ocurrió con los respiradores o con los equipamientos de protección de los sanitarios, etcétera. Esto es lo que permite, son limitaciones de derechos, no suspensiones, mientras que el estado de excepción y el estado de sitio permite suspender derechos. Claro, aquí hay un primer problema. ¿Cuál es la diferencia entre límite y suspensión de un derecho? Esto jurídica, es una discusión jurídica muy técnica, si se quiere, pero voy a poner un ejemplo. El derecho de manifestación y de reunión no está limitado directamente por el estado de alarma, pero puede estar limitado indirectamente porque se limita la libertad de circulación y eso como consecuencia lleva consigo el que la libertad de reunión y de manifestación está limitada, ¿no? Entonces, limitarla quiere decir que si alguien notifica que va a realizar una manifestación o una reunión, la delegación del gobierno lo que debería hacer, si entiende que esa manifestación, esa reunión tiene consecuencias para el orden público o para otros ciudadanos cuyo derecho a la vida y a la protección de su salud también hay que ponderar, en este caso, la delegación del gobierno lo que tendría que hacer es decir, oiga, usted no puede a lo mejor manifestarse a esta hora y por esta calle, pero sí puede hacerlo a esta otra hora y por esta otra calle. ¿Por qué? Pues porque esta calle principal que usted quería es por donde pasan las ambulancias que van al hospital de no sé dónde, etcétera. Entonces, eso es limitar un derecho. Pero si la delegación del gobierno dice es que en estado de alarma no puedes reunirte ni manifestarte, eso es suspender un derecho, porque no me está dejando ejercerlo. Por lo tanto, la diferencia entre limitación y suspensión se refiere a que se respete o no el contenido esencial de ese derecho. Entonces, desde este punto de vista, creo que ha habido algunas semanas de este estado de alarma, sobre todo yo siempre pongo de ejemplo las dos en las que hubo el confinamiento más rígido, ¿no? en el que se habló de hibernar la actividad empresarial, etcétera. Yo creo que en esas 2 semanas sí hubo suspensión de algunos derechos. Hay otro ejemplo que pongo. A mí no me pueden suspender mi derecho a la libertad religiosa, porque yo puedo seguir teniendo mis creencias en mi casa, incluso puedo conectarme por YouTube, etcétera. Pero la libertad de culto es otra cosa. La libertad de culto es que yo pueda ir a un templo o a una mezquita y que yo pueda ejercer esa libertad. Esa libertad ha estado suspendida, porque durante un tiempo no se me ha permitido hacer eso. Entonces, creo que
ha habido momentos en los cuales el gobierno ha tomado medidas que excedían los límites del estado de alarma. ¿Y usted En cree que en descargo, realidad ha sido, don Carlos, un estado de excepción encubierto a lo que nos ha llevado el gobierno de Sánchez? en algunos momentos creo que hemos llegado a eso. En algunos momentos creo que hemos llegado a un estado de excepción encubierto, porque creo que al cabo de la tercera semana, a partir de la tercera, cuarta semana, probablemente habría que haber declarado el estado de excepción, al menos durante 3 semanas, un mes, que es el máximo con lo que puede declararlo el gobierno inicialmente, el estado de excepción, 30 días prorrogables por otros 30, y luego probablemente habría que volver otra vez al estado de alarma, ¿no? Me parece que en el punto más crítico de la crisis y donde más se afectaron derechos fundamentales, debería haberse planteado el estado de excepción. Ahora, también tengo que decir, en descargo del gobierno, que la ley orgánica es muy antigua, es del año 81, que probablemente haga falta ahora modificar esa ley orgánica para adaptarla a las nuevas circunstancias, y que probablemente haya que buscar una especie de estado intermedio entre la alarma y la excepción, es decir, dotarle de más facultades al gobierno en el ámbito del estado de alarma para permitirle limitar algunos otros derechos, pero sin llegar nunca a la suspensión, porque la Constitución española, el artículo 55, solo permite suspender derechos en caso de estado de excepción y de estado de sitio. ¿Y usted cree, don Carlos, que es aceptable que el gobierno haya legislado amparado en el estado de alarma, por ejemplo, quién puede participar en el órgano de gobierno del CNI con la intención de que Pablo Iglesias accediera a ese órgano, o la competencia, por ejemplo, de las pensiones de los funcionarios y algunas otras actuaciones del gobierno? ¿Usted cree que son excesivas, que tienen encaje legal o no? Yo creo que no tiene nada que ver con el estado de alarma y deberían haberse desvinculado del estado de alarma. Y entonces lo que habría que ver es como esas decisiones se incluyeron en reales decretos leyes, ¿no? Que son normas que el gobierno puede dictar en un primer momento cuando hay un presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad. Esos dos supuestos son de extraordinaria y urgente necesidad, lo de que Pablo Iglesias entre al Consejo de Control del CNI o se cambie el sistema de gestión de las pensiones, de las clases pasivas de los funcionarios. Creo que no eran urgentes, y por lo tanto ni deberían haberse incluido en unas normas dictadas al amparo del estado de alarma, ni tampoco creo que tuvieran que haberse incluido en un Real Decreto Ley. Lo que tendría que haberse hecho es un proyecto de ley del gobierno para modificar la ley que regula el CNI, por un lado, y otro proyecto de ley del gobierno para modificar la legislación sobre clases pasivas y encargar esa gestión a la Seguridad Social, quitándosela a la función, a la Dirección General de Función Pública, ¿no? Entonces, creo que se ha intentado meter en esas normas que se han ido aprobando al amparo del estado de alarma algunos ejemplos como estos, que no son propios ni del estado de alarma ni tampoco eran de urgente necesidad. Por lo tanto, deberían haberse tramitado por otra vía. Por su experiencia y su conocimiento, ¿cree que tiene posibilidades de prosperar el recurso que ha presentado Vox ante el Tribunal Constitucional? Y en su caso, ¿qué consecuencias podría tener? Eso es muy difícil de aventurar. A mí, sinceramente, creo que los recursos que se han presentado contra, por ejemplo, la inclusión de la modificación de la ley del CNI para meter a Pablo Iglesias y al jefe de gabinete del presidente del gobierno en la comisión de control del CNI, esos recursos que no solo son de Vox, sino también del Partido Popular y no sé si de Ciudadanos también, esos recursos sí deberían prosperar, porque creo que el Tribunal Constitucional, aunque ha sido en esto muy benévolo siempre, ha apreciado que la urgente y extraordinaria necesidad es algo que debe apreciar el gobierno, y hay un margen de discrecionalidad muy amplio según el tribunal, y yo creo que ahí también el tribunal ha sido demasiado benévolo, pero en este caso es tan evidente que no es un supuesto de los previstos en la Constitución, que creo que el tribunal debería anular ese apartado del Real Decreto Ley. En cuanto al otro recurso de Vox sobre
el propio decreto de estado de alarma y alguna de las órdenes posteriores, me parece que es, bueno, es muy interesante. Creo que es necesario que el Tribunal Constitucional fije doctrinas sobre esta cuestión, porque la única vez que lo tuvo que hacer fue sobre el estado de alarma que se declaró el año 2010 con motivo de la huelga de los controladores aéreos, y claro, era un supuesto mucho más, de mucha menos importancia, porque se refería a un caso muy concreto, afectaba a unas personas, a un colectivo muy limitado de personas, que eran los controladores aéreos, que fueron militarizados, y el tribunal ahí resolvió el recurso conforme a lo que le pedían los controladores aéreos, y no entró a determinar hasta dónde podía llegar el estado de alarma, si había limitaciones o supresiones de derechos, etcétera, ¿no? Creo que ahora el tribunal debería fijar doctrinas sobre esto, y yo espero que lo haga de un modo más, vamos a ver, más riguroso que con el auto con el que resolvió el recurso que presentó el sindicato gallego, que quiso manifestarse en Vigo el día 1 de mayo, y que la delegación del Gobierno de Galicia le prohibió esa manifestación. El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, perdón, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia avaló la prohibición, y el Tribunal Constitucional avaló también la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Yo creo que el Tribunal Constitucional, ese auto es un auto poco feliz, y espero que el recurso de amparo al menos dé pie a que el tribunal fije hasta dónde puede llegar el gobierno y hasta dónde no. A partir de ahí, que el tribunal pueda anular alguna de las normas que el gobierno ha dictado al amparo del estado de alarma, eso ya es muy difícil de evaluar. Yo creo que hay algunas normas, algunas órdenes ministeriales que son muy discutibles, porque lo que no puede es regularse derechos fundamentales por una norma de rango tan bajo como una orden ministerial, porque la Constitución dice que para limitar derechos fundamentales hace falta reserva de ley o de ley orgánica, y en este caso una orden ministerial está incluso por debajo de un decreto. Es decir, creo que haya habido una tormenta de normativa diversa, que además se rectificaba a los 2 días, a veces en ruedas de prensa, etcétera, que ha generado una inseguridad jurídica tremenda, y que el Tribunal Constitucional debería entrar a poner orden en ese ámbito, ¿no? No sé hasta dónde llegará, pero creo que ahí, aparte del Tribunal Constitucional, incluso puede haber también tribunales ordinarios. El propio Supremo tiene varias causas abiertas que tomen decisiones y anulen alguna de esas órdenes, ¿no? Y de hecho se han anulado, por ejemplo, a menos nivel todavía, ¿no? Pero ya hemos tenido noticia de multas que se han anulado, ¿no? Porque no se han basado correctamente en la legislación vigente, y los tribunales han anulado algunas multas, ¿no? Bueno, veremos qué pasa. Yo creo que ya bastante lío tiene la justicia en España como para esta avalancha de recursos que le van a llegar ahora con motivo de toda esta normativa tan variada y variopinta que hemos visto en estas semanas, ¿no? ¿Y cree usted, don Carlos, que tenía encaje en el estado de alarma, encaje legal, una orden como la que dio el gobierno a la Guardia Civil, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de perseguir informaciones no satisfactorias o contrarias al gobierno? No, no tiene ningún encaje legal, y me parece de lo más grave que ha ocurrido. Yo creo que además de la propia gestión de la pandemia, que eso es un tema político a criticar, y si hay o no, si se supo antes, si no se supo antes, etcétera, hay algunos elementos objetivos muy criticables, y uno de ellos es la limitación de la libertad de expresión eh, que el gobierno ha practicado sin que ninguna norma le amparase para ello, ¿no? El ejemplo que usted ha puesto me parece que es lo más grave, porque que la Guardia Civil reciba órdenes para eliminar en las redes sociales los comentarios o las informaciones críticas con el gobierno, eso es gravísimo. Eso es propio de una dictadura. Es decir, eso no tiene ningún encaje en ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico, pero en ninguna democracia. Una cosa es que, por ejemplo, si hay informaciones que pueden generar alarma en los ciudadanos sobre la pandemia o sobre algún problema sanitario, aquello que se dijo al principio de que si el ibuprofeno se podía o no utilizar, o etcétera, ese tipo de cuestiones que son de tipo sanitario, ahí sí tiene el gobierno derecho a dar la información correcta, ¿no? Y a que los medios de comunicación la puedan difundir.
porque se refiere a la salud pública de los ciudadanos. Pero lo que son críticas a la gestión de un gobierno o a eso que se decía de la desafección hacia el gobierno, hombre, eso es esencial en una democracia. El pluralismo político, el pluralismo informativo, es uno de los principios superiores de cualquier ordenamiento jurídico democrático y por supuesto, el nuestro artículo 1 de la Constitución lo dice, ¿no? Entonces, y toda la Constitución está sembrada de artículos en el que se pone como objetivo el pluralismo de opinión. La opinión pública libre en una democracia es esencial. Y otra cosa que también es esencial es la transparencia. Entonces, ha habido otros elementos, además de ese, que es para mí el más grave, ha habido otros elementos muy preocupantes, ¿no? Que el portal de transparencia se haya cerrado, que no conozcamos el nombre de alguna de las comisiones de expertos que están decidiendo sobre si podemos pasar a la siguiente fase, o las ruedas de prensa que durante varias semanas se hicieron telemáticamente, pero no solo telemáticamente, sino que no podían preguntar los periodistas en directo, sino que iban filtradas a través del secretario de Estado de Comunicación, que ya él mismo es un periodista que debería haberse resistido a tener que jugar ese papel, ¿no? Yo creo que eso son síntomas preocupantes de que el gobierno ha pensado en un determinado momento que estaba sin ningún tipo de control. Incluso el Congreso, los diputados, ha estado prácticamente mes y medio cerrado, sin casi actividad. Bueno, don Eh, Carlos, y la realidad es que ha habido una ausencia de control incluso judicial, los juzgados han estado paralizados, Correcto, no se podían presentar denuncias en una comisaría. Eh, correcto. No, no, ¿Esto también no suena un poco a que con este estado de alarma el gobierno ha hecho una suerte de experimento totalitario cargado de ideología? es un poco fuerte utilizar esta palabra, pero realmente me parece que el gobierno, por lo menos podemos decir que en algún momento se ha sentido muy cómodo, sin ningún tipo de control, ni control parlamentario, ni control de los medios de comunicación, y durante varias semanas hemos asistido a una escalada de concentración de poder en el gobierno central, porque incluso las comunidades autónomas tampoco podían contrapesar ese poder. Es decir, luego empezaron a hablar de cogobernanza, etcétera. Pero durante varias semanas ni siquiera las comunidades autónomas podían contrapesar lo que el gobierno iba haciendo. Entonces, me parece que todo eso no es muy propio de una democracia. Hombre, decir que es un Estado totalitario no me atrevo, pero desde luego que son elementos preocupantes que en algunos casos son más propios de un Estado no democrático y que deberíamos, bueno, de hecho ha habido reacción, ¿no? Los periodistas reaccionaron y periodistas además de todos los colores, y todas las ruedas de prensa cambiaron, pero por ejemplo, el portal de transparencia, que yo sepa, no se ha abierto todavía y los No, expertos no. seguimos sin saberlos. Es decir, que hay elementos que a pesar de las presiones que ha habido en la sociedad, el gobierno no ha rectificado todavía, ¿no? A mí eso me parece preocupante, porque la transparencia, digamos que estamos en un momento en el cual dentro de una democracia está previsto excepcionalmente que el gobierno concentre más poderes que nunca, pero justamente la Constitución y la ley orgánica dicen que ni en estado de alarma, ni excepción ni sitio supone la suspensión del normal funcionamiento de los demás poderes del Estado. Oiga, es que como usted ha dicho, o sea, no solamente es el problema de la libertad de expresión, el problema del poder legislativo y del poder judicial. Es que hemos tenido durante varias semanas al Poder Judicial prácticamente hibernando también. Entonces, el derecho a la tutela judicial efectiva, que es uno de los derechos fundamentales en una democracia, Esencial, claro. ¿no? Ha estado prácticamente suspendido de facto. Es decir, incluso los plazos se han suspendido. O sea, que si yo presentaba un recurso, los tribunales me podían responder cuando les diera la gana porque los plazos se han suspendido. Y como usted ha dicho, hay veces que ni siquiera podía presentar el recurso porque no había personal en el juzgado para recibirlo en el registro, ¿no? Aunque, bueno, sí que ha habido unos turnos y ha habido una mínima atención, ¿no? Pero si ya llevábamos problemas con el retraso en la justicia, ahora estos 3 meses o lo que sea que hemos estado así van a generar mucho más retraso, ¿no? Entonces, creo que, y no se soluciona con el tema de habilitar el mes de agosto, o sea, se solucionaría con, con un plan de mayor personal en el ámbito de la Administración de Justicia, aunque sea de modo excepcional, ¿no? Quizá temporalmente contratar a más gente,
desde luego, mejorar los medios informáticos, porque aunque se informatizó casi todo hace unos años, hay muchos fallos, tenemos luego por comunidades autónomas no están unificadas, es decir, hay varios elementos que van a dificultar la recuperación de un ritmo normal, que ya era lento, pero al menos funcionaba, ¿no? Entonces yo creo que eh, esto nos debería llevar a todos a reflexionar, ya no solo para prepararnos si viene de nuevo una oleada, que ojalá no venga, pero sí para ver cómo la administración pública ha reaccionado ante esto, que creo que hay muchos elementos que mejorar. Don Carlos, hoy he contado yo en mi canal que el presidente del gobierno tiene inicialmente intención de pedir otra prórroga más del estado de alarma y que, claro, las negociaciones se le han complicado después del escándalo del pacto con Bildu y me cuentan que está negociando con el PNV y que ha llegado a ofrecerle al Lehendakari Urkullu, a cambio del apoyo, que le apoye la prórroga del estado de alarma, pero que sacaría al País Vasco del estado de alarma. ¿Eso a usted le parecería aceptable? O... Vamos a ver. La cuestión de los criterios por los cuales algunas comunidades o algunas provincias o algunas áreas sanitarias han pasado a un ritmo o a otro de fase 1 a fase 2 no parece que esté muy clara, ¿no? Por lo menos lo que ha pasado con Madrid es bastante opaco. Y de hecho ha provocado incluso un recurso de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo, que ya veremos cómo acaba, ¿no? Entonces, ¿es posible declarar estado de alarma solo en algunos territorios y no en otros? Sí, es posible. Pero claro, esa decisión debería tomarse en función de criterios objetivos sanitarios. Lo que no tiene sentido es hacerlo por criterios puramente políticos. Pero si lo que Pedro Sánchez negocia con el PNV se basa, como digo, en unos criterios políticos, no me parece aceptable. Si se basa en criterios sanitarios y que sean públicos para que todo el mundo pueda verlos, podría tener justificación. Desde luego, la vez que, por ejemplo, Madrid y Valencia no pasaron a fase 1 y, sin embargo, todo el País Vasco sí pasó, resultó que había una provincia dentro del País Vasco, yo no me acuerdo si era Vizcaya, que tenía indicadores mucho más elevados que los que tenían tanto Madrid como Valencia. Entonces, no tenía mucho sentido, ¿no? Parece que también ahí hubo un pacto, dice, bueno, pues pasáis todos en bloque y luego vosotros a nivel interno os organizáis. Pero eso ya fue un pacto más bien político. Entonces, yo creo que siempre que la decisión se tome basada en criterios sanitarios, sería posible, porque el estado de alarma no tiene por qué declararse en todo el país, sino que puede ser solamente en varias zonas. Y de hecho, como ya hay bastantes zonas que están en fase 2, creo que la fase 3 ya no sería necesario el estado de alarma. Bueno, de hecho, yo vengo defendiendo que desde hace un par de semanas, por lo menos, ya podíamos haber pasado al derecho ordinario, ¿no? Porque estamos en el derecho de excepción y no podemos olvidarnos de que el derecho de excepción significa poner entre paréntesis durante un tiempo el ordenamiento jurídico, el ordinario, para recuperar, porque digamos, con los medios ordinarios no somos capaces de recuperar la normalidad de la convivencia. Vale, pues la Constitución prevé ese paréntesis para recuperarla. Pero Pero no ese paréntesis, eterno, claro. claro, ese paréntesis no puede durar 3 meses. O sea, de hecho, el estado de excepción, que es más grave que el estado de alarma, está previsto para 30 días prorrogables por otros 30 días. Con lo cual, en este caso, ya hemos superado incluso los 2 meses máximos del estado de excepción. Pues no tiene mucho sentido. Yo creo que hay legislación ordinaria, aunque el gobierno diga que no. Sobre todo hay una ley que es la ley orgánica, una ley orgánica del año 86 de medidas especiales en materia de salud pública, que además ya se ha utilizado, porque incluso el Ministerio de Sanidad en su página tiene colgado un documento del año 2006, cuando fue lo de la gripe aviar, que preveía ya tomar una serie de medidas de confinamiento basadas en esta ley, no en el estado de alarma, ¿no? E incluso antes de la declaración de estado de alarma, las comunidades autónomas que tomaron medidas de limitación de movimientos, como por ejemplo Murcia o en Cataluña, o en Tenerife el hotel que se confinó a todos los que estaban allí, o en Aro, en La Rioja, etcétera, o incluso en el País Vasco,
se utilizó justamente en la exposición de motivos de esas órdenes que declaraban el confinamiento de los ciudadanos, se amparaba en la ley orgánica que le estoy comentando, en el año 86. Por tanto, creo que con esa ley orgánica se podría recuperar la normalidad en el ámbito jurídico. Entonces, a partir de ahí yo, si todo lo que sea levantar el estado de alarma en territorios me parece bien, porque cuanto antes recuperemos la normalidad, mejor. Ahora, que se haga con criterios objetivos y basándose en criterios públicos que sepamos a qué atenernos, ¿no? Porque lo que no puede ser es que esto sea algo puramente opaco y que dependa más de la negociación política que de elementos transparentes y controlables, ¿no? Y una última pregunta, don Carlos. ¿Le preocupa la paralización de la renovación del Tribunal Constitucional? ¿Le ve usted alguna salida a esta situación? No es normal que llevemos ya, en el caso del Consejo del Poder Judicial, si no me equivoco, más de un año de retraso. Mm. En el Tribunal Constitucional, pues prácticamente 6 o 8 meses de retraso. Es verdad que los magistrados que tendrían que salir ahora también fueron nombrados con retraso. Por lo tanto, no han cubierto los 9 años que tienen de mandato, pero, pero debería recuperarse un hábito, sería muy saludable, digamos, democráticamente, que estas renovaciones se produjesen cuando corresponde. Y creo que esto es necesario porque si no tenemos, de hecho, hasta el Consejo del Poder Judicial durante varios meses suspendió los nombramientos de jueces y magistrados porque ellos mismos entendían que como eran provisionales, estaban prorrogados, tomaron esa decisión también para presionar al gobierno para que se renovase, ¿no? Hace unas semanas decidieron levantar eso porque, claro, si no, tenían un montón de nombramientos paralizados y había que nombrar algunos jueces, porque se le ha encargado de nombrar los magistrados de los tribunales superiores de justicia, en fin, de muchos destinos de jueces. Y el Tribunal Constitucional, evidentemente, incluso está funcionando con un magistrado menos por fallecimiento de uno, ¿no? Entonces, creo que debería haberse renovado y no se ha hecho. Y me preocupa en el sentido de que no es una buena costumbre para nuestro sistema constitucional y para un Estado democrático que los órganos que están encargados de designar, de elegir a los miembros de otros órganos constitucionales no cumplan con su función. Y en este caso es evidente que no lo están haciendo. Ahora, que se puede hacer o no, yo creo que estaba difícil antes del estado de alarma, ahora está todavía más complicado. Yo me imagino que si levantamos el estado de alarma y la situación se tranquiliza, a la vuelta del verano a lo mejor se podría, en una situación política un poco más tranquila, se podría recuperar esa facilidad o esa interlocución entre gobierno y principal partido de la oposición, porque son los dos elementos claves aquí para poder nombrar a estos magistrados del Constitucional y para renovar el Consejo. Don Carlos Vidal, muchísimas gracias por sus explicaciones, por desvelarnos claves constitucionales de este estado de alarma y por atendernos. Muchísimas gracias, muy amable. Nada, nada, a ustedes. Un abrazo, gracias. Les cuento, amigos, que ayer, según las cifras facilitadas por el gobierno respecto al número de muertos en España por el coronavirus, se ha producido un milagro porque el número de muertos ha descendido en 2.000 respecto al día anterior, una cosa absolutamente insólita. Les dejo ya con el comentario de Mariano Guindal. Hace unas semanas les comenté que a final de mayo la situación sanitaria estaría prácticamente controlada, y así está siendo. Además, la vacuna de la norteamericana Moderna y la que están haciendo los chinos tiene muy buena pinta. Habrá que esperar a ver qué es lo que pasa en otoño, pero en principio el capítulo de la pandemia parece que está bastante controlada.
En la economía también buenas noticias. La canciller Angela Merkel y el presidente Emmanuel Macron han propuesto a la Comisión Europea la creación de un fondo de medio billón, digo bien, con B de barbaridad, medio billón de euros, para dar ayudas a la reconstrucción de Europa. También es importante que todos los economistas, tanto de izquierdas como de derechas, keynesianos o no keynesianos, están de acuerdo en que el gobierno tiene que hacer una política expansiva. Es decir, no se puede subir impuestos ni a los ricos ni a los pobres. Hay que hacer gasto público y privado, y para eso hay que asegurar el mantenimiento de las rentas, del trabajo, de las pensiones, de los beneficios para que la economía tire adelante. Se da solo cuando nos hayamos reforzado, cuando tendremos que empezar a aplicar un drástico plan de ahorro y de saneamiento de nuestras cuentas públicas. En 2 años y durante varias legislaturas a largo plazo tendremos que bajar una deuda que probablemente termine este año en 114% de nuestro PIB. Esto es como un enfermo de cáncer que está tan débil que no se le puede poner quimioterapia. Hay que fortalecerle y cuando el paciente ya está fuerte es cuando habrá que ponerle esa quimioterapia que es la que te va a extirpar el tumor. Hay esperanza. Ha renacido la visión de que de esta podemos salir. Y no me canso de repetirlo. Si estamos unidos, saldremos adelante. Y para despedir, hoy Mónica Chaparro nos trae de nuevo en exclusiva a la ministra portavoz del Gobierno. Hoy comparezco ante ustedes otra vez como ministra portavoz, aparte de Hacienda, que eso ya veremos. Bien, como seres individuales que son ustedes, están a punto de pasar a una nueva fase en esta nueva normalidad. Enhorabuena a los que ya van a pasar a la fase 2. Madrid, jeje, desfasada. Barcelona, jeje, desfasada. Málaga, Granada. Bueno, hay que pensar que van a pasar a la fase 1 y así Martita de Granada podrá hacer más vídeos. Bien, la buena noticia. Viene el calor, vamos a tener las mascarillas como los calcetines de Fran de la jungla bien sudados, pero se van a abrir las playas. Las playas, por supuesto, con algunas limitaciones que van a garantizar la seguridad. No sabemos, están los científicos mirando a ver si es verdad que la brisa marina produce unos aerosoles que pueden contaminar, pueden contagiar más a la gente. Yo le he ido a preguntar a Fernando Simón, pero tiene cita en 3 peluquerías para arreglarse las cejas y el pelo y no hay manera de que me coja el teléfono. Así que mientras tanto vamos a poner a los hombres un embudo de esto como los perros cuando les operan las orejas, así no habrá estas gotículas con el aerosol marino y además así ya no están mirando como unos babosos a las chicas que están en Tolle. Bien, estamos estudiando a ver si vamos a poner una bandera en las playas para saber cuándo va a estar el coronavirus. Vamos a tener 3 banderas, como está el agua roja, amarilla y verde, si hay tiburones y, por supuesto, si hay coronavirus. El turismo vuelve. La buena noticia, en la playa no va a haber ni frisbee, ni pala, ni tenis, ni nada. Ni gente que toque la pelota.